Bienvenidos, comunidad de relatos ecos escalofriantes. Hoy tenemos una nueva historia de misterio y terror que te hará sentir el frío en la espalda desde el primer minuto. No se les olvide suscribirse, comentar, darle like y compartir porque el terror se comparte, y cada vez que lo haces, esos espíritus que voy a contar te acercan un poco más. Hola, comunidad. Mi nombre es Rafael, hoy yo seré su anfitrión. Así que prepárese para el terror. Soy de Veracruz y trabajo en el transporte público desde hace más de 15 años. Conduzco un microbús que recorre las calles hasta las 10 de la noche. Siempre a esa hora acabo mi turno y luego tengo que ir a cargar gasolina por la ruta que pasa justo al lado del cementerio municipal. Esa carretera está oscura, con farolas que parpadean como si estuvieran a punto de apagarse. El viento, que silba entre los muros de piedra del cementerio, suena como si alguien susurrara nombres que no logras entender, pero que te parecen familiares. Como si fueran nombres de gente que conociste alguna vez, pero que ya no recuerdas. Primero fue una noche de luna nueva, todo tan negro que el asfalto se veía como un abismo sin fondo. Cuando pasé al lado del cementerio, vi algo que me hizo estirar el cuello hasta doler. Entre las tomas de piedra y los arbustos secos que crujen con cada soplo de viento, unas luces amarillas y temblorosas, como linternas de petróleo antiguas, las mismas que usaban mis abuelos en el campo. Se movían con una lentitud que no era humana, tan lenta que parecía que el tiempo se había detenido para ellas. No eran muchas, tal vez 2 o 3, ni parecían estar buscando algo en el suelo. Agachadas, con las cabezas gachas como si tuvieran miedo de que el cielo se les cayera encima. Pensé que eran ladrones, o tal vez alguien que había perdido un anillo o un objeto de valor. Así que seguí mi camino, sin prestarle más atención. Pero el malestar en el pecho no se fue. Era como si una mano fría, muy fría, me hubiera tocado el corazón y no quisiera soltarlo. Como si me estuviera avisando de algo que no entendía todavía. Los días siguientes fue lo mismo. Cada noche, a las mismas las 10:15, esas linternas estaban ahí. Ya no era 2 o 3, eran 5, 6, luego 8, moviéndose por diferentes partes del cementerio. Siempre agachadas, siempre buscando. Empecé a mirar con más cuidado. Sus figuras eran delgadas, casi esqueléticas. Se movían con una rigidez extraña, como si sus articulaciones estuvieran rotas y secas, como madera vieja que se rompe. Una noche, uno de ellos levantó la cabeza. No logré ver su rostro, la luz de la linterna era demasiado débil y oscura. Pero hubo algo en esa silueta que me hizo apretar el volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Parecía como si le faltara parte de la mandíbula, como si se hubiera roto al gritar con todas sus fuerzas, y nunca se hubiera curado. Pasaron 2 semanas y el malestar se convirtió en un terror que me despertaba en la noche sudando. Me despertaba con la sensación de que alguien estaba en la habitación mirándome. Esa noche, la luna estaba llena. Su brillo blanco se reflejaba en las cruces y lápidas del cementerio como si fuera hielo, tan fría y tan brillante que casi me cegaba. Cuando llegué a la carretera, mis faros iluminaron algo que me hizo parar el microbús de golpe. El motor se quedó en silencio, y el único ruido que escuché fue el latido de mi corazón en los oídos. Tan fuerte que creí que los vecinos lo escucharían. En el medio del camino, una concentración de personas, unas 20 o más paradas de pie, inmóviles, mirando hacia el cementerio. Pero no eran personas como cualquiera. Vi uno que le faltaba la mano derecha. Su muñeca terminaba en un hueso roto y seco, con pedazos de piel negra y marchita colgando como telaraña. Otro no tenía piernas, estaba apoyado en lo que quedaba de sus muslos, como si hubieran sido arrancados de raíz por algo fuerte. Algo que no tenía piedad. Una mujer en el centro, le faltaba el rostro entero. Solo había una cavidad oscura, donde debían estar los ojos, la nariz y la boca. Pero aún así parecía estar mirando, buscando algo con esa oscuridad que tenía en la cara. Como si pudiera ver a pesar de no tener ojos. Mi corazón latía tan fuerte que creí que se me saldría del pecho. No me atrevía a moverme. No me atrevía a respirar demasiado fuerte. Temía que si hacía un solo movimiento, ellos me vieran. Estuve ahí, segundos que se sintieron como horas, mirando a esos seres sin extremidades parados en el camino. Luego, de la nada, empezaron a caminar hacia el microbús. No caminaban, se deslizaban. Como si el suelo no les tocara. Como si fueran humo con forma. Empecé a temblar. Traté de encender el motor, pero las manos me fallaban. Se me deslizaba la llave del contacto una y otra vez. Cuando finalmente logré arrancar, miré por el espejo retrovisor. Y ahí estaban, todos ellos, dentro del microbús, en los asientos traseros. No tenían luz, no tenían sombra. Eran como figuras de humo oscuro con huesos que se veían a través. Como si su piel hubiera desaparecido completamente. Como si solo quedara lo que les había sido robado. En ese momento, me di cuenta. Eran espíritus. Los espíritus de quienes habían sido sepultados en ese cementerio. Y estaban buscando lo que les había sido robado. Todos en Veracruz sabemos de esos rumores. Que hay gente que roba huesos de los cementerios para hacer magia negra. Para conjuros que prometen dinero, poder, venganza. Esos seres sin extremidades. Sus huesos habían sido arrancados de sus tumbas, sacados de su reposo. Y estaban buscando volver a reunirlos. Volver a ser completos. Volver a descansar.
El terror fue tan grande que perdí el control del volante. El microbús empezó a girar, a deslizarse por el asfalto húmedo, chocando contra los bordillos con un ruido de metal que me dolió los oídos, hasta que se rozó con un árbol grande al lado de la carretera. Sentí un golpe fuerte que me sacudió todo el cuerpo. Cerré los ojos y esperé el peor, pero cuando abrí los ojos no sentí dolor. Estaba solo en el microbús, sin un rasguño, y el motor seguía encendido. Miré por el espejo retrovisor de nuevo. Los espíritus ya no estaban. Miré hacia el cementerio. Las linternas también habían desaparecido. Solo quedaba el silencio, el viento que seguía susurrando entre las tumbas, y la sensación de que aquellos espíritus me habían dejado ir porque yo no era el que les había robado lo que era suyo. Desde que me pasó eso, dejé aquella ruta, por miedo a que me pasara algo, porque aunque yo no me había robado nada de aquellos espíritus, tenía miedo de que me hicieran algo, de que me tomaran por el que lo había hecho. Después escuché que no solo a mí me había pasado aquel suceso, sino a varios compañeros también les había pasado. Todos los que iban por esa ruta a esas horas, les habían visto, los habían sentido en su vehículo. Después de todo eso se supo que había varias personas vendiendo aquellas extremidades, en el mercado negro, en donde los brujos conocidos iban por aquellos huesos, para sus trabajos, para sus conjuros oscuros. Yo soy Rafael y esta fue mi historia. Nosotros somos Relatos Ecos Escalofriantes. Hasta la próxima pesadilla. No se les olvide suscribirse, comentar, darle like y compartir, porque el terror se comparte y tal vez así ayudemos a esos espíritus a encontrar lo que buscan.